anatomía no voy a abordar mucho porque imagino que ya vieron ese tema. Son algunos puntos claves que deseo que recuerden. Sobre todo en la diferencia entre la laringe del adulto, la laringe del niño o algunas partes de la mucosa de la laringe que son importantes para tratar patología laringe. En el adulto, también los niños saben que la laringe es una estructura, tiene músculos, tiene cartílagos, hay mucosa. La forma de la laringe como tal, en el adulto, es una forma cilíndrica, en donde la parte más estrecha de la laringe es a nivel de las cuerdas vocales. Muy diferente la forma que va a tener la laringe en el niño, en donde la parte más estrecha es a nivel de subglotis, a nivel de la zona de cricoides. La laringe podemos dividirla justamente en tres zonas, ¿no? A nivel de las cuerdas vocales es la zona de la glotis es ese espacio justamente entre ambas cuerdas. Por encima de las cuerdas vocales la supraglotis y por debajo, a nivel del anillo de cricoides, es la subglotis. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque en los niños, cuando hacen algún tipo de problemas laringios, rápidamente estos niños van a hacer disnea, van a hacer estridor. En los adultos, cuando hay problemas laringios, una laringitis, por ejemplo, una laringitis aguda, básicamente hacen disfonía. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante para poder, sobre todo en el manejo que va a tener cada uno de ellos. Asimismo, lo que es el epitelio de la laringe, por lo general, casi todo el epitelio laringio, a nivel de las cuerdas vocales, es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, a diferencia de la piel. Por debajo de este epitelio hay una lámina propia que se divide en lámina propia superficial, lámina propia intermedia, lámina propia profunda, y por debajo está el músculo vocal, que es el tiro aritenoideo. Entonces, las cuerdas vocales también tienen músculo, y ese músculo, como cualquiera, que si habla mucho, se llega a fatigar también. Debajo del epitelio hay una zona que se llama el ligamento vocal, que es básicamente la unión entre la lámina intermedia, la lámina profunda y la lámina propia. Y por debajo, como les menciono, es el músculo tiroaritenoideo. Dentro de las patologías que vamos a ver en laringe, lo más común son las patologías infecciosas. Hablamos en infecciosas sobre todo de las patologías agudas, como una laringitis aguda. Entonces, esta, como le menciono, por lo general es infecciosa y va en relación a un proceso viral, que varias veces es como un proceso de resfriado común, con una faringitis aguda, que posteriormente esta infección baja y se localiza a nivel de la laringe. Usualmente es autolimitada, como es virus autolimitada, y no dura más de 2 semanas. El paciente que va a tener está con toda la sintomatología de un resfriado, una faringitis aguda, y empieza a perder la voz, empieza con una disfonía. Se pueden agregar otros síntomas, como puede ser odinofagia, dolor al pasar los alimentos, puede haber un poco de disfagia, puede haber tos, puede haber cierto grado de disnea y estridor, dependiendo qué tan comprometida esté la laringe. ¿Qué vamos a ver visualizando? Se van a ver toda la laringe roja, completamente roja. En estos pacientes, para hacer diagnóstico de una laringitis aguda, no es necesario hacer ningún examen de visualización de laringe, porque con la sintomatología, con el antecedente que tiene de un resfriado, un proceso respiratorio alto, empieza a perder la voz y el diagnóstico está cantado. Hacemos algún estudio de visualización cuando ya pasan más de 2 semanas y sigue con las molestias, sigue con disfonía, o empieza con una disfonía de la nada y sin ningún síntoma de alguna infección respiratoria. Hay una entidad que se llama supraglotitis. La laringitis aguda es muy difusa, toda la laringe, supraglotis, puede haber glotis, a nivel de subglotis también. La laringitis aguda, un poquito más localizada, se llama supraglotitis, que como su nombre lo dice, inflama la parte superior de la glotis. ¿Qué hay encima de la glotis? Tenemos, esas son las cuerdas vocales, esta es la glotis. Por encima hay unas bandas ventriculares, zona de aritenoides, la parte posterior, y esto es la epíglotis. Entonces, en ciertos pacientes, sobre todo en los niños que no están vacunados adecuadamente, va a haber una infección por el Haemophilus influenzae tipo B.
usualmente entre niños de 2 a 7 años, y se va a caracterizar por una fiebre súbita, mucha agitación, mucho estridor y disnea, disfonía en cierto grado y sobre todo dinofagia. El niño que llega es un niño que llega en la emergencia, con la madre asustada, la familia asustada, ¿no? Y hay una característica endoscópica bastante visual, ¿no? Que el paciente está en posición de trípode, ¿no? Las manos hacia adelante, el tronco hacia adelante también, y como en una posición de olfateo, tratando de estirar y de alargar un poco la laringe para que pueda respirar. Eso es una laringe en un adulto, por la misma configuración que les mencioné. Obviamente la laringe también del adulto es mucho más grande, entonces una inflamación, aunque hubiera una epiglotitis, no va a producir mucha dificultad respiratoria. Muy diferente de un niño, donde vemos todo esto en la epiglotis que está bastante edematosa, bastante congestiva. Estos niños, si ustedes intentan bajar la lengua a un niño que está en esa posición, podrían provocarle un espasmo laríngeo. En estos casos lo primero es asegurar la vía aérea, ¿no? Con todos los antecedentes, y sobre todo tienen la mamá o el papá que no quieren que el niño se haya vacunado por X motivo, pues con mayor razón sospechan de estos pacientes. En estos pacientes lo primero es asegurar vía aérea, como les mencioné, intubación y lo primero que haya, y después hacer todos los exámenes que sean necesarios. Otra entidad bastante frecuente, que lo van a ver más todavía cuando pase en pediatría, pues le van a caer en las emergencias de pediatría, es el CRUB, que es la laringotraqueobronquitis. Esta es una enfermedad que es la mayor causa de estridor en la población infantil. Es muy frecuente. Está dado por virus, para influenza tipo A, B, otros tipos de virus también pueden causarla, como el sistema respiratorio, rinovirus. A diferencia de la supraglotitis, que se ve como son niños un poquito más grandes, el CRUB se da por lo general en niños mucho más pequeños, 6 meses, 3 años de edad, más o menos el rango. Como es una infección viral, empiezan con sintomatología. Es como un resfriado, ¿no? Infección respiratoria anterior, por fiebre, y ya empiezan a hacer otra sintomatología adicional, como puede ser una tos perruna, como accesos de tos, un estridor inspiratorio y, bueno, en algunos casos de disfonía también. Como les mencionaba, la forma de la laringe en los niños es en embudo. Entonces, en estos niños, por eso el estridor es mucho más marcado que la disfonía en los primeros síntomas. Como es una infección viral, el tratamiento es más que todo sintomático, ¿no? Humidificación, oxígeno, pueden poner adrenalina también nebulizada, esteroides sistémicos. Esta infección del CRUB podría también complicarse, podría sobreagregarse una infección bacteriana, y en estos pacientes con una sobreinfección bacteriana por lo general es Staphylococcus aureus. Es un CRUB que no mejora con la epinefrina, con las nebulizaciones, y aquí sí pues empezamos con el tratamiento antibiótico, ¿no? Cuando la laringitis pasa más de 15 días, pasa más de un mes, ya hablamos de una laringitis crónica, no una inflamación crónica. Hay dos entidades infecciosas que ustedes en el Perú no pueden dejar de pensar, nunca. Uno es tuberculosis, porque sí, hay bastante tuberculosis laríngea, incluso como primera manifestación de una tuberculosis. Y también hongos, cándida, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La tuberculosis, ¿cómo se va a ver? ¿No? El paciente tos, empieza con disfonía, podría ser que tenga algún antecedente de una tuberculosis ya siendo tratada. Si es así, pues ya el diagnóstico prácticamente está cantado. Pero vemos que hay muchos pacientes que llegan al consultorio sin ningún diagnóstico de una tuberculosis pulmonar, ¿no? Pero cuando hacemos una nasofibroscopía, que es justamente el examen para poder visualizar las cuerdas vocales y laringe, vemos una tumoración muy irregular, muy granulomatosa en las cuerdas vocales, bandas, epiglotis, todo, ¿no? Y me refiere pues una tos de meses probablemente, preguntando bien si puede tener uno puede tener algunos antecedentes, una radiografía de tórax positiva, un BCAP súper positivo, entonces ya con eso hacemos el diagnóstico. En estos pacientes, tratamiento es médico. La otra entidad es la cándida.
en pacientes, no necesariamente que sean inmunosuprimidos, no hablo necesariamente de pacientes VIH o pacientes que tengan algún tipo de inmunosupresión, no sé, inmunológica, etc., sino también aquellos pacientes que por X motivos han recibido una cantidad bastante larga de tratamientos antibióticos. Médico 1, médico 2, médico 3, médico 4, todos le dejaron un tipo de antibiótico y puede ser que ni infección ha tenido. Empiezan también a hacer un tipo de exacerbación de toda la cándida que está presente. Que se van a ver como unas placas medias blanquecinas con un fondo eritematoso, no necesariamente en la laringe, sino incluso empezando desde faringe, puede haber una candidiasis oral también. ¿No? Bastante comprometido, y en esos pacientes, cuando ya hablamos de compromiso, cuando hay compromiso oral nada más, en esos pacientes podemos hacer tratamiento tópico. Cuando ya vemos compromiso laringeos, probablemente ya tenemos que agregar algún tipo de tratamiento ya tipo fluconazol, por ejemplo, azoles sistémicos. Hay otra entidad que es no infecciosa, que es el reflujo faringo-laríngeo. El reflujo faringo-laríngeo es bastante frecuente en nuestra población. ¿Por qué? A diferencia de lo que ocurre en una gastritis, la gastritis, ¿qué es? El aumento de la cantidad, básicamente, de ácido que hay en el estómago. En el reflujo no necesariamente hay una mayor cantidad de ácido, puede o no estar asociado con gastritis, pero la cantidad de ácido que hay sube por el esófago. ¿Por qué? Porque hay una incompetencia, podríamos decir, del esfínter esofágico inferior. ¿Qué puede dar esta incompetencia? Sobre todo algún tipo de comida muy copiosa. Usualmente los peruanos tendemos a comer bastante en la noche, como arroz chaufa, pollo de la brasa, chicharrita en general, caldito de gallina, que es también grasosito. Comemos muy tarde muchas veces, comemos y nos vamos a dormir. Todas estas cosas y esos malos hábitos influyen y pueden producir reflujo faringo-laríngeo. Los síntomas son muy inespecíficos, muy inespecíficos. El paciente solamente refiere: me pica la garganta, prurito faríngeo, tengo carraspera constante, puede haber disfonía, sí, en algunos casos, puede haber una sensación como que hay algo extraño ahí en la garganta. Cuando hay cosas un poco casos más severos, el paciente puede referir que está de la nada tranquilo y siente como que se le cierra la laringe o se le cierra la garganta, unos espacios. Y bueno, en el examen vemos una faringe como unos granitos nada más, o pueden haber unos vasitos, no es nada específico, ¿no? Muchos de estos pacientes son los que constantemente están recibiendo tratamiento antibiótico. Y si uno les pregunta qué tipo de alimentación llevan, lo más probable es que no coman nada bien. Como les menciono, no necesariamente hay pirosis, no necesariamente hay ardor a nivel de la boca del estómago, y no necesariamente hay gastritis, pero de todas maneras hay que descartar porque va a requerir un tratamiento adicional. Entonces, en estos pacientes, ¿qué se va a visualizar? La laringe, que está aquí, epiglotis, que está aquí adelante, las cuerdas vocales, pueden verse un poco hinchadas, toda la zona posterior de la laringe, de la zona de aritenoides, comisura posterior, va a estar completamente roja. ¿Por qué? Porque detrás justamente de la laringe está la entrada hacia el esófago. Entonces lo primero que va a lesionar es justamente la parte posterior de la laringe. En algunos casos se pueden formar también granulomas de cuerdas vocales. Y estos granulomas muchas veces el paciente se asusta y piensa que es un cáncer, ¿no? Pero solamente es un granuloma que con tratamiento médico al mes, a los 2 meses ya disminuyó totalmente. El tratamiento básicamente es dieta, cambios de estilo de hábito, cambios de estilos y inhibidor de bomba de protones, sobre todo omeprazol. Mínimo el tratamiento con omeprazol son 3 meses, ¿no? Pero siempre acompañada de la dieta, ¿no? Si no, igual va a regresar. En otros países como quizás México, donde es peor todavía, o sea, el reflujo faringo-laríngeo es mucho más marcado, ¿no? Y mucho más sintomatología. Ahora, en relación a los tumores, les mencioné al inicio que la mucosa de las cuerdas vocales tiene varias capas, ¿no? Hay un epitelio, una lámina propia, el músculo vocal, etc. También es importante que recuerden que las cuerdas vocales, ¿no? A la hora que se fona, que el paciente, ¿no?,
produce sonido vocal, van a contactarse. Pero este contacto, sobre todo, se da en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier lesión que haya en los 2/3 anteriores de las cuerdas va a producir mayor disfonía. Si tuviéramos esta lesión, que es en el tercio posterior, un granuloma en el tercio posterior, puede ser que no produzca tanta disfonía. Sí puede producir alguna sensación de cuerpo extraño, pero puede ser que la voz esté normal. Si hay lesiones en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales, un nódulo pólico, como vamos a ver más adelante, sí puede producir disfonía. Para las clasificaciones de tumoraciones hay varias formas de clasificar, no neoplásico, neoplásico, etc. A mí me parece más fácil y más entendible hacerlo de esta forma, dependiendo justamente de qué zona es la que está afectada, si es el epitelio, si es la lámina propia o si es la difusión. A nivel del epitelio, recordemos que es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Hay dos entidades que ustedes no se pueden olvidar. Una es la papilomatosis laríngea recurrente y la otra es la leucoplasia. Membranosos vamos a tener nódulos, pólipos, quistes, etc. Misceláneas como edema de Reinke, granulomas, lesiones musculares. La papilomatosis laríngea, dentro de todas las tumoraciones laríngeas benignas, es la más frecuente, es la más común que vamos a encontrar. Las incidencias 4.3 en 100.000 en los niños, 1.8 cada 100.000 adultos. Similar a lo que ocurre en el papiloma a nivel de cervix, los más agresivos, mayor riesgo cancerígeno, son el 16 y el 18, pero los más frecuentes son el 6 y el 11. Ahora, en los niños, ¿no? Porque este virus de papiloma humano se puede transmitir vía sexual, pero también se puede transmitir cuando son niños, mencionan por una transmisión vertical por el canal del parto, pero también se ha visto que puede haber una transmisión transplacentaria en algunos casos, porque no se explica de pacientes que hayan sido cesareados, también hayan tenido papiloma. Se cree que puedan haber otras formas de transmisión adicional. Entonces, en los niños que lamentablemente llegan a tener esta enfermedad desde muy pequeños, es mucho más agresivo. Son pacientes que en su vida pueden tener 40, 50 cirugías, a veces al año 4 o 5 cirugías porque crecen muy rápido, a diferencia de los pacientes adultos en donde la recidiva de papiloma no es tan acelerada. ¿Qué vamos a ver en las lesiones? En la nasofibroscopía, una lesión como un papiloma, como un granulomita, en cualquier parte de la laringe. Puede ser en cuerdas vocales, bandas, puede ser en epiglotis, en faringe, en verdad puede ser en cualquier sitio. Y es más, la papilomatosis no solamente se localiza en laringe o en faringe, puede ir hacia tráquea también, puede ya hacerse una papilomatosis respiratoria. Cura no existe. No existe cura para la papilomatosis laringe. Lo que hacemos nosotros es minimizar la recidiva. Si es una tumoración muy grande, puede estar produciendo disnea o puede estar produciendo muchos cambios en la voz, mucha disfonía. En esos casos ya optamos por operar. A veces puede estar ahí papiloma y no produce tantos síntomas, lo podemos dejar ahí hasta que empiece ya a tener síntomas. Técnicas para poder sacar el papiloma puede ser solamente con un bisturí largo, puede ser técnicas o ayudantes adicionales como sidofovir, bevacizumab, que son medicamentos adicionales agregando a estos pacientes, pero lamentablemente, como les digo, no hay cura. Entonces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ponerse la vacuna de papiloma, sería ideal, hombres y mujeres, creo que no hay ninguna distinción, solo tienen que pagar, porque actualmente el esquema de vacunación a nivel nacional sí está me parece, para las niñas nada más, de cierta edad, pero los pacientes adultos no están incluidos en el esquema de vacunación. Porque ustedes pueden ser que no tengan, pueden ser portadores, pero es probable, o pueden contagiar, o los pueden contagiar en institutos. Esto, como le digo, no hay cura para esto, ¿no? En ninguna parte del mundo. Esta papilomatosis laríngea, si bien es una entidad benigna,
tiene un cierto potencial maligno, igual que lo que ocurre en cervix, ¿no? Usualmente 16 y 18, mayor potencial maligno, hasta un 7% aproximadamente, a 10% dependiendo del tipo de virus y el país en donde estamos evaluando. Más o menos, si esta es una patología que es potencialmente maligna, tiene transformación maligna, ¿se acuerdan? La otra patología que también tiene un cierto potencial maligno es la leucoplasia. Mencionaba, epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Empieza a formarse queratina, es una leucoplasia, una hiperkeratosis. La fisiopatología, ¿verdad? No se sabe, puede ser viral, puede ser por el humo de tabaco, reflujo, algo que haga que se produzca queratina en esta zona. Única, múltiple, se van a ver como unas placas blanquecinas en las cuerdas vocales. No puede estar involucrando la movilidad de las cuerdas vocales. Esto, como menciono, tiene un riesgo de malignización. En estos casos, no sabemos qué es, pues biopsiamos, ¿no? Podemos sacar toda la lesión o una parte dependiendo de la sospecha, ¿no? ¿Podría ser que esto inicialmente una leucoplasia sea un cáncer? Sí, porque se parecen mucho a veces. Pero incluso la leucoplasia siendo benigna, en el futuro podría tener una transformación maligna. Ya debajo del epitelio tenemos el nivel de lámina propia. Hay ciertas patologías benignas, bastante frecuentes, como son los nódulos vocales. Los nódulos vocales se producen en todas personas, en adultos más en las mujeres, porque bueno, parece que hablamos un poquito más de la cuenta, en los pacientes que hablan mucho en general, vendedores, trabajadores de call center, profesores, cantantes, bueno, cantantes sin entrenamiento vocal, porque cantantes tipo, no sé, Juan Diego Flores, no van a hacer nódulos porque tienen entrenamiento formal. En los niños, pacientes, los niños de ambos sexos, porque los niños tienen un poquito más de la cuenta los dos. ¿Cómo se va a ver en la nasofibroscopía? En las cuerdas vocales, los nódulos están en los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales. Son se podría decir que el nódulo vocal es como un callo, ¿ya? Uno está hablando mucho y habla mal, hay un mal contacto entre ambas cuerdas, que se forma como un callo que es bilateral. Esto va a impedir pues, que haya un buen cierre de las cuerdas vocales, un buen cierre glótico, y el paciente va a referir mucha disfonía. El tratamiento en estos casos es tratamiento foniátrico, es ir a la causa. ¿Cuál es la causa? El paciente habla mal, o no sabe, o dicta muchas clases, es un profesor, está todo 8 horas en su trabajo y después se va a ir a clases particulares y después se va a un karaoke más tarde, o sea, habla mucho. Entonces en estos pacientes sí hay que reentrenarlos, es decir, que no saben para poder hablar. Cuando optamos por tratamiento quirúrgico en estos pacientes, cuando no mejora el tratamiento foniátrico, sospechamos que puede haber otro tipo de lesión, como pueden ser quistes, pólipos, que también pueden haber asociados. El quiste está un poco más profundo que el nódulo. Y vemos ahí bien redondito, una acumulación ahí de tejido. Esto sí es quirúrgico. Con tratamiento foniátrico no mejora mucho que digamos, ¿no? Sacamos, hacemos un cortecito y sacamos ese pedazo. La otra entidad que también se produce por un mal abuso vocal son los pólipos. Pero a diferencia de los nódulos que son bilaterales, los pólipos muchas veces pueden estar en un solo sitio. Pueden ser únicos, pueden ser a veces, en un solo lado nada más, pueden ser vascularizados, hemorrágicos, pueden tener una coloración un poquito más amarillenta, blanquecina. A veces se forman los pólipos después de algún abuso vocal intenso, fuerte, como algunas personas que han tenido, han gritado porque les han querido robar, ¿no? Se forma como, se rompe un vasito, se puede formar un pólipo hemorrágico en algunas ocasiones. Pacientes que están anticoagulados también pueden tener un desarrollo de pólipos hemorrágicos, pero lo más usual es por abuso vocal.
En estos casos, sí optamos muchas veces por tratamiento quirúrgico, pero también acompañado de tratamiento farmacológico, ¿no? Hay lesiones reactivas. Por un lado tenemos una lesión tipo un pólipo y al otro lado un poquito de incremento nada más de la mucosa, una lesión reactiva. Tratamos la causa de inicio nada más. En este caso se ve bien redondito como un quistecito aquí y al otro lado un poquito de incremento nada más de la mucosa. Las otras lesiones un poco más misceláneas es el edema de Reinke, que básicamente es como que la cuerda se hincha y se hincha bastante, como si fuera un pólipo. A veces es pequeño, ¿no? Ligeramente edematosa las cuerdas vocales, puede ser un incremento mucho más grande o muchísimo más grande de las cuerdas vocales, ¿no? Dependiendo del grado. Estos pacientes que presentan edema de Reinke, edema de cuerdas vocales, muchas veces porque tienen una irritación crónica, y la gran mayoría de estos pacientes, casi el 97%, son pacientes fumadores. De esto, la mayoría también mujeres, pero el tratamiento empezamos primero que deje el cigarro definitivamente, porque si no va a regresar nuevamente el edema, y depende del estadio podemos empezar con tratamiento de foniatría, que es terapia de voz, o ya tratamiento quirúrgico en estos casos más avanzados, ¿no? Que la terapia de voz no va a ayudar mucho. El granuloma de la cuerda vocal y cuando habla de la laringitis crónica por reflujo, también se vio como una lesión en la parte posterior de las cuerdas vocales. Entonces, estos granulomas puede ser por reflujo, pero también puede ser por alguna otra patología, como por ejemplo, pacientes que han sido post-intubados, cirugías largas, ¿no? O han estado intubados muchos días por X motivos en emergencia, no sé. Puede haber una zona de granuloma de contacto en la parte posterior de las cuerdas, ¿no? Como les digo, la voz puede ser normal en estos pacientes y el manejo es la causa de la molestia. La causa el tratamiento es la causa, ¿no? Si es reflujo, vamos con tratamiento médico, con protones, dieta, o en todo caso, ya si sospechamos que puede ser, no tienen características inflamatorias, sino características cancerígenas que a veces se puede confundir, o no mejora, por ejemplo, con tratamiento de protones y optamos por tratamiento quirúrgico. Ya. A veces pasa que estos tumores en la parte posterior resulta que no son granulomas, ya son un cáncer, pero no es que el granuloma se pueda desarrollar en cáncer, ¿ah? No es una lesión premaligna, sino que es un cáncer que parece un granuloma, ¿ya? Pero no es que se desarrolle en maligna. Otros tumores, tipos saculares, laringoceles, estos son tumores congénitos, probablemente lo vayan a ver un poquito más en pediatría, rápidamente acá. Y si pueden llenarse de aire, que hablamos de un laringocele, un sáculo dilatado, pueden llenarse de moco, llenarse de pus, ¿no? Estos por lo general se ven muy pequeños, ¿no? Hay otras neoplasias que son no epiteliales, que hablé de papiloma. Vamos a hablar más adelante de neoplasias cancerígenas, neoplasias malignas, pero las neoplasias benignas tenemos amiloidosis, que no es usual, pero puede presentarse también. Puede ser una amiloidosis secundaria en las pacientes que tienen problemas renales, etc. Hemangiomas, ¿no? Rhabdomiomas, raros, presentan. Lipomas también pueden haber. Condromas, y lo que es el cáncer de laringe, sí, aquí creo que me presten atención porque muchos de estos pacientes van a ir primero a la atención primaria, casi todos. Entonces, dentro de los cánceres de laringe, casi la tercera parte de los pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer mueren. ¿Por qué? Porque se les diagnostica muy tarde. La mayoría son hombres, sexta, séptima década de vida, nivel socioeconómico bajo.
Y de todos los cánceres de laringe, la gran mayoría son carcinoma de células escamosas. Hay varios factores que que están asociados a un mayor riesgo de cáncer de laringe, pero hay dos que no se pueden olvidar. Uno es el consumo de alcohol y de tabaco, y el otro es el antecedente de un cáncer de células escamosas en cualquier parte de cabeza y cuello. Puede ser en la faringe, en la amígdala, no sé. O hay otros factores asociados, como puede ser el reflujo faringolaríngeo, porque hay una irritación crónica de la laringe, otras toxinas, asbesto, asfalto, madera, polvo de cemento. El virus de papiloma humano, como les mencioné, también puede tener un cierto riesgo de transformación maligna. Hay susceptibilidad genética en los pacientes. Y bueno, lo que pasa en todos los tipos de cáncer también, que es una dieta con poca fruta, mucha carne, mucha grasa. Y bueno, tarda un poco ahí en ese caso presentarse. Entonces, muchas veces llegan los pacientes con alguna lesión a nivel laringio, una disfonía, con una sospecha de un cáncer de laringe. Y cuando uno les empieza a preguntar, el paciente, no, pero yo ya no fumo hace 3 años. Entonces, ¿cuánto tiempo es necesario para que el efecto del cigarro no se vaya completamente del cuerpo, en teoría? ¿Saben? Necesitan 10 años. 10 años para que el efecto del cigarro sea igual a que una población normal. Hablo tanto fumadores activos como fumadores pasivos, ¿no? Porque a veces dicen, no fuma, pero si igual fumador pasivo es lo mismo y esto peor, ¿no? Entonces, un paciente que llega a consulta con una sospecha de un cáncer de laringe, que 3 años ha dejado, que está muy bien que haya dejado, todavía tiene todo el efecto y entonces tienen toda la sospecha y todo el derecho de pensar que es un cáncer de laringe. La laringe, como les mencioné, se divide en 3 partes, ¿no? Supraglotis, glotis, subglotis. A nivel laringio, cuando hablamos de cáncer, lo más frecuente es que el cáncer de laringe se localice a nivel de la glotis. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque el paciente, como está afectando las cuerdas vocales, el primer síntoma que va a tener es una disfonía. Entonces, como la voz es usada todos los días, en el trabajo, pues en la casa, es mucho más fácil de notar y mucho más fácil de que incomode al paciente. Entonces, estos pacientes van a acudir muchas veces temprano a algún médico, pues médico general o un otorrino posteriormente. En menor medida vamos a tener lesiones que empiezan a nivel de supraglotis, por encima de la glotis. En esos pacientes, ¿cuál va a ser la molestia principal? Va a ser disfagia, que pasa el alimento como que algo raro se siente. Y en mucha menor medida es 1% a nivel de subglotis, los pacientes van a llegar con disca. Hay otros síntomas que pueden estar asociados a un cáncer de laringe, como puede ser una notalgia referida, o pueden haber también masas cervicales adicionales. Ya cuando el cáncer está mucho más avanzado, vamos a encontrar que hay metástasis, sobre todo a pulmón, hígado, sistema esquelético, mediastino también. Pueden haber metástasis linfáticas, piel, y eso tiene muy mal pronóstico. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que llega a su consulta con una disfonía, 1 semana, 2 semanas, y no tiene ningún antecedente de gripe, nada, o sea, de la nada, no se olviden de revisar siempre cuello. ¿Ya? Nunca se olviden de revisar cuello, pueden encontrar sorpresas. Nódulos, masas, en región supraclavicular, nunca se olviden de revisar. Puede ser que sea un cáncer de laringe, podría ser una parálisis de cuerdas vocales también, consecuencia de algún tumor en mediastino o en pulmón. En el examen físico, pues puede ser que no encuentren nada cistoides iniciales, puede ser que encuentren lesiones a nivel cervical también, masas. Cuando visualizamos ya la laringe, podemos encontrar placas, como si fuera una leucoplasia, muchas veces puede ser con una parálisis adicional de la cuerda vocal también. Podemos encontrar lesiones un poco más grandes, como tumorales, como si fueran papilomas también, que a veces pensamos es un papiloma y termina siendo un cáncer también.
Y bueno, para hacer el diagnóstico, pues necesitamos hacer una biopsia, idealmente en sala de operaciones, y los exámenes adicionales como para poder estudiar radiografía de tórax, sonografía. Las cuerdas vocales, la parte anterior de las cuerdas vocales está a nivel del cartílago tiroides. Entonces puede haber una invasión de un cáncer hacia adelante también, ¿no? Y lesionar. Y eso va a ver en una tomografía. La ecografía también se puede pedir para evaluar si tiene la sospecha que haya lágrimas. Y bueno, en el estadiaje es el TNM, que probablemente ya conocen también. Y bueno, da 4 estadios, ¿no? De esto, no es necesario que se aprendan esto por si acaso, pero sí el tratamiento de las partes iniciales. ¿Ya? En el tratamiento, estadio 1, estadio 2, que son estadios iniciales, y eso sí quiero que se grabe, tiene una alta tasa de curación, 90-98%. Por eso es importante poder identificarnos rápidamente. Tiene un paciente con disfonía más de 15 días y no sabe qué es, no mejora, mándelo a que se haga una nasofibroscopía, una endoscopía de laringe, porque podemos estar ayudándolo mucho. Puede ser algo benigno, puede ser laringitis crónica por reflujo, sí, pero también podría haber otras cosas adicionales. Puede ser con el tratamiento en estadios iniciales con radiación, puede ser tratamiento con cirugía también, estadios iniciales. Y en estadios más tardíos, estadio 3, estadio 4, radioquimio, muchas veces, a veces solo quimio, dependiendo, ¿no? Hay cirugías más agresivas, toda la laringectomías, ¿no? Pero en estos casos ya la tasa de curación es muy baja, ¿no? ¿Alguna consulta está ahí para pasar a procedimientos en lo que es el cáncer de laringe? Dentro de los procedimientos que van a ver, seguro hayan visto algunos o van a ver a lo largo de los años de la carrera, tenemos varios. Hay intubación endotraqueal para permeabilizar la vía aérea por corto tiempo. Y como les mencioné, cuando hay una intubación a veces muy larga, muy prolongada, pueden producir granulomas de cuerdas vocales como consecuencia. A veces hay cirugías muy largas, ¿no? 10 horas, abdomen, 10 horas, 11 horas, cirugías de tórax y cardiovascular que también demoran un montón. Esos pacientes podrían tener un granuloma como consecuencia, ¿no? Pero también, aparte del granuloma, existen otros riesgos, que es un riesgo, por ejemplo, de una estenosis subglótica, que es difícil de tratar, es bien complicado de tratar. Entonces, en estos pacientes, no solamente por una emergencia, sino también por una cirugía. Entonces, el tubo endotraqueal es todo de la misma forma, todo sigue de la misma forma. Tiene un adaptador universal, que da para conectar con toda la máquina de anestesia, con la MU. Tiene una línea radiohepaca para poder tomar radiografía, a veces no se sabe si se entró a vía aérea o a veces se entró al esófago también, porque a veces es difícil, a veces son muy difíciles las intubaciones. Tiene una numeración, centímetros, un balón para poder, y un CAF, porque generalmente para poder distender y que no se salga ese tubo. Usualmente los tubos endotraqueales en los hombres 8, número 7, en las mujeres 6, 7 aproximadamente. Mayor diámetro es más grueso, ¿no? El tubo endotraqueal. Otros procedimientos para poder permeabilizar vía aérea, si ya queremos un poco más de tiempo, tenemos la cricotilotomía. Entonces tenemos esto que está aquí, es el hueso ioides. Esto que está aquí es el cartílago tiroides. A este nivel están las cuerdas vocales. Debajo, el primer anillo que está acá es el cricoides. Y por debajo viene la tráquea. Entonces, hay veces en las que, por X motivo, no se puede intubar. Por ejemplo, un shock anafiláctico. Se cierra la glotis, se cierran las cuerdas vocales, no hay tubo endotraqueal que pasa por acá. Entonces, hay situaciones de emergencia en las que podemos acceder a hacer una cricotilotomía. Esta membrana cricotiroidea está justamente entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Se puede acceder a esa zona y por ahí se puede colocar si es un tubo endotraqueal.
mucho más rápido, mucho más simple de realizar. Si ya necesitamos un poco más de tiempo, hay otra vía que es la traqueostomía. Esto obviamente le van a ver más en cabeza y cuello, ¿no? Cuando tenemos alguna cirugía mecánica o en todo caso queremos asegurar vía aérea, vamos a hacer una cirugía larga y hay un tumor, laringe, faringe, no va a dejar intubar, pues hacemos una traqueostomía. Esta traqueostomía, la cricotilotomía se realiza a este nivel, la traqueostomía se realiza a nivel de segundo, tercer nivel. Pero es mucho más laboriosa porque debajo encima del nivel de tráquea, a nivel traqueal, está la glándula tiroides. Primero hay que clampear la tiroides para poder acceder adecuadamente. Entonces es un poco más laboriosa, más rápido una intubación traqueal o en todo caso una cricotilotomía. Y el tubo de traqueostomía es muy similar, todos son iguales. Tiene una placa exterior, una cánula, un balón, una cánula interior, un obturador. Puede ser con CAF, sin CAF, esto que está acá, el balón que tiene aquí. Pueden tener fenestras, que son como unos huequitos que están aquí, ¿no? O puede estar sin esos huequitos. Entonces, ¿para qué sirve eso? A veces, no sé si en algún momento habrán visto pacientes que tienen traqueostomía. Algunos se tapan el tubo y pueden hablar. Hay otros que se tapan el osteoma, ¿no? El tubo de traqueostomía y no pueden hablar. Entonces, ¿qué se debe esto? Justamente en relación a estas fenestras que presentan. Entonces, si está la tráquea, ¿no? Hay unos huequitos, puede pasar el aire, ¿no? Y el aire va a pasar por la glotis y el paciente va a poder fonar, va a poder producir voz. Pero en un tubo que no tiene fenestras y que está con el CAF, ¿no? Dilatado, no va a pasar aire, no va a pasar aire por la laringe y el paciente no va a poder fonar. Básicamente por eso. Solamente lo van a ver mucho más cuando vean pacientes con cabeza y cuello. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que hayan visto? ¿Quedó claro lo del cáncer de laringe, no? Que si vienen como 3 preguntas. ¿Alguien quiere contar qué parte? ¿Nadie? Aparco, Cárdenas, Cabanillas, Caballero, Dávila, Joyo, de los Ríos, Figueroa,